casi que oposición radical, ¿no? Ah, no, 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 no quiero esto del sínodo, ¿qué pasará? Y comenzaban a especular, ¿no? Especulaban lo que va a ser, justamente lo que ha dicho el padre Ronnie, ¿no? Va a ser una cuestión democrática, los que si piden muchos esto, entonces el Papa va a estar obligado a, yo que sé, aceptar el sacerdocio femenino o que las mujeres sean diaconisas de forma, según el orden, o una reforma a la cuestión moral, quizá anticonceptivos, una cuestión también sexual o litúrgica, que se metan más signos indigenistas, ¿no? Entonces estaban como especulando negativamente, ¿no? Quisiera hacer una pregunta para que también las personas entiendan esto, ¿no? Se ha hablado y quizá hay una mala comprensión de cuando se habla de el sínodo, ¿no? El sínodo a veces se confunden con el sínodo lamentable de Alemania, ¿no? El sínodo alemán. Entonces, sencillamente, ¿podría, padre, explicarnos cuál es la diferencia entre el sínodo de la sinodalidad, ¿no? El católico, ¿no? Y el sínodo alemán, para que la gente también, cuando escuche sínodo, no piense enseguida, ay, sínodo, eso es malo, eso es de Alemania, eso es no, sino que siempre intenten como encontrar la diferencia, ¿no? Mm. Si quiero comenzar con un preámbulo, como se dice a veces en las escuelas de comunicación social, yo todavía no he entrado en la escuela de comunicación social, pero me gusta escuchar a los periodistas. Para colocar una noticia que pueda ser leída, escuchada, es importante el título. Y lamentablemente los títulos que hay sobre la palabra sínodo, adintra de la iglesia y adextra de la iglesia, son catastróficos los comentarios del sínodo de Alemania, con el perdón de mis hermanos obispos de Alemania. Pero así ha sido, pues es un dato. No podemos hacer, no estamos haciendo interpretaciones, sino que es el dato que incluso la Santa Sede ha respondido negativamente a algunas peticiones del sínodo, como por ejemplo algunos temas importantes en torno a la teología moral sexual. Así que entonces, en comunicaciones se dice, por ejemplo, el título, si usted quiere colocarle, ¿qué más va a escuchar la gente? Por ejemplo, un título, El perro mordió a un hombre o El hombre mordió a un perro. Si tú colocas El hombre mordió a un perro, la gente inmediatamente va a leer El hombre mordió a un perro, porque normalmente es un perro. Y así pasa con la palabra sínodo. Cuando hablamos de sínodo, la gente no quiere a veces ni siquiera saber qué podrá pasar sobre el sínodo. Pero no es así. Sínodo ha sido uno de los conglomerados, por decirlo sociológicamente hablando, dentro de la iglesia, son instancias de comunión y participación, así como los concilios que se han dado en la iglesia, también se han dado los sínodos, es decir, en la unión o la reunión de los obispos en torno a algún tema. ¿Se acuerdan ustedes del sínodo de la familia? ¿Se acuerdan ustedes del sínodo de los jóvenes? Podemos acordarnos los más recientemente, ¿sí? Pues igualmente el Santo Padre Francisco ha querido abrir el sínodo de la sinodalidad. Y precisamente en torno a esto, digamos, estamos en un proceso de discernimiento eh, de cómo la iglesia puede ir a un sínodo de la sinodalidad, en donde todos nos escuchamos, en donde, por ejemplo, hay un grupo de la iglesia que ha pedido que escribamos eh, en algunos espacios de comunicación y dice, el sínodo habla, o sea, habla el sínodo o ¿qué quieres tú del sínodo? Y varias personas han podido entrar en esa plataforma y han podido hablar o solicitar algunos temas. Pero es importante, Padre Byron, lo que ha dicho el Santo Padre. Voy a hacer uso de lo que ha dicho el Santo Padre para no decir lo que yo quisiera o yo crea. No, no es lo que yo crea, es lo que ha dicho el Santo Padre. El Santo Padre ha dicho lo que no es el sínodo. El sínodo no es un proceso democrático. El sínodo no es un proceso parlamentario. El sínodo no va a ser un proceso de consu, eh, ¿cómo decirlo? Eh, Consultivo, ¿no?
Sí, sí, pero no de consenso, ¿no? Tampoco es un proceso de consenso, es un proceso de participación en donde toda la iglesia va a plantearle a los obispos, porque los obispos son los, digamos, los pastores que se van a dar cita en el sínodo, y también entiendo que va a haber una participación de los no obispos, de las personas no obispos. Y eso va a tener en este momento en el instrumento Labori, hasta dónde las personas que no son obispos van a poder participar. En realidad, eso es lo que puedo decir en este momento. No sé si podemos ahondar un poco más, alguna pregunta más, sabré agradecer y perdona si soy impreciso en alguna situación. Pero es que como estamos caminando sobre vidrios, yo siento que estamos caminando sobre un techo de vidrio cuando hablamos de sinodalidad, porque incluso adintra de la iglesia algunos sacerdotes se crispan y no quieren saber nada del sínodo. O algunos sacerdotes han satanizado el sínodo. O algunos sacerdotes y laicos han despotricado el sínodo cuando ni siquiera ha comenzado. Con esto no estoy diciendo que no tenga yo una posición de apertura a poder escuchar todo lo que se ha dicho, sino precisamente estoy escuchando todo lo que acontece en torno al sínodo. Así es, así es. Sí, solamente es interesante que yo he conocido algún par de sacerdotes que tenían al principio como una casi que oposición radical, ¿no? Ah, no quiero esto del sínodo, ¿qué pasará? Y comenzaban a especular, ¿no? Especulaban lo que va a ser, justamente lo que ha dicho el padre Ronnie, ¿no? Va a ser una cuestión democrática, los que si piden muchos esto, entonces el Papa va a estar obligado a, yo que sé, aceptar el sacerdocio femenino, o que las mujeres sean diaconisas de forma, según el orden, o una reforma a la cuestión moral, quizá anticonceptivos, una cuestión también sexual o litúrgica, que se metan más signos indigenistas, ¿no? Entonces estaban como especulando negativamente, ¿no? Pero lo que me ha gustado es que últimamente, gracias a las declaraciones del Papa mismo, ¿no? Que tú has mencionado, padre, entonces Sí, se ve cómo comienzan a cambiar la mentalidad, ¿no? Porque se han dado cuenta de que el Papa está haciendo las cosas como lo que debería hacer, ¿no? En ese sentido, diciendo las cosas claramente, mira esto de acá, y ellos han dicho, actualmente yo he escuchado, ¿no? Que dicen, ahora se ve una gran esperanza, ¿no? Ahora como que han cambiado un poco el lenguaje, ¿no? Y por eso me ha gustado que desde el principio, por lo menos lo que yo recomendaba a toda la comunidad de un padrecito, un sacerdote millennial, era que no nos alarmemos, ¿no? Sino que veamos, oramos, el Papa tiene las cosas claras, no creemos que vaya a cometer muy un bien. error esencial al respecto de la doctrina o algo parecido, confiamos en el Espíritu Santo que guía a la iglesia, y poco a poco se ha ido viendo que lo que ha dicho el Papa, lo que ha querido y lo que eh, el motivo por el que se ha hecho el sínodo pues es totalmente correcto y católico, ¿no? Y mm, ahí sería bueno también siempre tener esa prudencia, ¿no? Porque a veces cualquier cosa ella se comienza a especular negativamente, ¿no? Y qué bueno que a la final, como ha ocurrido casi prácticamente en todas las acusaciones negativas contra el Papa, que le han dicho, mira, esto de acá, lo que el Papa quiso decirlo de acá, lo que el Papa, al final, cuando se pronuncia el Papa ya más, con más tiempo, con más detalle al respecto de eso, ya los deja callados, ¿no? Y así también ha pasado con esto, ¿no? Así que agradecemos al Espíritu Santo que, a pesar de que hay voces por ahí a veces demasiado negativas, al final pues sale a la luz la verdad, ¿no? Así que Sí, sí, fíjate que hermanos, esa diferencia entre sínodo alemán, que es una cuestión herética, ¿no? Cismática, lamentable, en Alemania es una cuestión muy ahí particular. Allí se conoce con el nombre específico de camino sinodal, ¿no? El camino alemán o camino sinodal. En cambio, lo que estamos hablando acá de lo que quiere el Papa y que es algo supremamente católico, esencial. Inclusive desde los padres de la iglesia se conocía a la iglesia con el nombre de sínodo, inclusive, es decir, la iglesia significa sínodo, es decir, estar todos unidos, juntos, caminando, ¿no? Y eso es algo profundamente católico, y lo que ha hecho el Papa es sencillamente lo que ya se ha hecho antes, porque ya hemos tenido, como decía el padre Ronnie, otros sínodos. Lo que el Papa ha dicho, ahora vamos a hacer un sínodo
sobre los sínodos mismos, ¿no? Un sínodo sobre la sinodalidad para entenderlo bien. Entonces, eso, ¿no?